cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana que se levanta, tan cierto como yo te hablo y me vuelves a oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, este día de adoración, de alabanza. Gracias te damos por todas las misericordias que tú tienes. Amado Dios, te pedimos que tú puedas levantarnos, restaurarnos, transformarnos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios vamos a compartir hoy la palabra del Señor. Amén. Vayamos al capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles, versos 8 al 15 vamos a leer. Y sí vamos a compartir el capítulo 7 también. Vamos a ver. Si ya tiene listo, vamos a dar lectura a lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 6, versos 8. ¿Ya lo tiene listo? Amén. Amén. Muy bien. Vayamos a la palabra del Señor y declara de esta manera el capítulo 6, versos 8 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice de esta manera. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los sirenes y de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían de oír hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y soliviaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, dice, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos a él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Palabra de Dios. Amén. Oremos donde usted está, dando gracias al Señor por la bendita y poderosa palabra que hoy vamos a compartir. Gracias, Señor, porque hoy nos permites, amado Dios, estar reunidos, estar, Señor, congregados, amado Dios. Este es tu pueblo, es tu iglesia, son tus siervos, somos tus ovejas, Dios. Ayúdanos a entender y comprender el mensaje que tienes para nuestras vidas. Te pedimos que tú nos direcciones, Señor, levantes a través de esta palabra, transforme nuestra mente y nuestro corazón. Hoy te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre Santo. Hoy te entregamos nuestras vidas en espíritu, en alma y en cuerpo. Gracias, amado Rey, amado Salvador. Declaramos victoria, salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga, amén. Bienvenidos los que recién están conectando
bienvenidos a este tiempo. Tal vez tengamos 3 minutos más y se va a cortar. Yo quisiera en sí que envíen rápido el link y podemos conectarnos. Amén. Muy bien, hoy hemos dado lectura a lo que es la palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? La vida de Esteban. Esteban, ¿quién fue Esteban? ¿Quién era Esteban? ¿Amén? Esteban ciertamente había venido a ser parte del pueblo de Dios. ¿Amén? Él en sí, después de los discípulos que se les ha escogido, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, después que habían recibido, no se ve en sí su historia dentro de la Biblia solamente en estas partes, ¿no? En la parte de en sí se le nombra por primera vez aquí en el capítulo 6, el verso 5, ¿no? Se le nombra a Esteban, ¿no? Que había sido lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y había estado lleno del Espíritu Santo, ¿amén? Había amado a Dios, había servido al Señor. Desde ese momento se le eligió a Esteban como un diácono, ¿amén? Como un diácono dentro del servicio del Señor, ¿amén? A la necesidad que había el pueblo en sí, porque dice que las viudas de los griegos, dice que estaban siendo desatendidas, ¿amén? Estaban siendo más atendidas las viudas de los hebreos, entonces a esa necesidad nacen los diáconos, ¿amén? Y uno de los diáconos había sido nombrado Esteban, un diácono, ¿amén? El cual tenía que cumplir 3 requisitos para ser elegido. Dice, uno, como usted va a leer la palabra de Dios, yo le aconsejo que lea todo el capítulo 6, ¿amén? Como también el capítulo 7 que hablan de Esteban, ¿amén? Y había habido 3 requisitos. Dice que tenga un buen testimonio, que sea lleno del Espíritu Santo y que tenga sabiduría, ¿amén? 3 requisitos muy importantes que los diáconos en esos tiempos tenían que cumplir. ¿Para qué? Para que ciertamente estos diáconos puedan ejercer un servicio, ¿amén? Y el servicio era organizar al pueblo de Dios, ¿amén? De una distribución equitativa diaria a todo el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios había crecido en gran manera, ¿amén? Se había multiplicado, había crecido de gran manera, y por ese motivo en sí, ¿amén? Había elegido en sí a los diáconos. Eligieron a 7 diáconos, ¿amén? Y dentro de esos 7 diáconos estaba Esteban. ¿Amén? Usted lo va a leer, ¿amén? La palabra del Señor. Vayamos a lo que estábamos mencionando, ¿amén? Que ciertamente la palabra de Dios habla de Esteban, ¿no? Que ha sido elegido como un diácono, ¿amén? Un diácono, un servidor de Dios, uno de los 7 diáconos. Pero había tenido que cumplir 3 requisitos antes de ser elegido, ¿no? 1, tener un buen testimonio. 2, ser lleno del Espíritu Santo. Y 3, tener sabiduría. 3 requisitos que habían requerido los apóstoles para que puedan nombrar los diáconos. Esteban es nombrado. Una vez que es nombrado Esteban, ¿amén? Una vez que es nombrado, entonces ahí se ve, ¿no? Que Esteban en sí dice que era lleno de gracia, ¿amén? Lleno del Espíritu Santo, tenía poder, tenía autoridad, dice que hacía grandes prodigios, se lo va a leer en el verso 8, ¿amén? Y señales entre el pueblo. Él mostraba, ¿no? Las señales, los prodigios, él estaba en sí en contacto con Dios, estaba en comunión con Dios. Esteban ciertamente era quien estaba al servicio del Señor como diácono, estaba al servicio de Dios como servidor, y a él en sí había algo que le caracterizaba a Esteban, era en sí lleno del Espíritu Santo, que lo más importante para Esteban era seguir a Dios, ¿ven? No importando la causa, no importando cualquier problema que venga. Lo importante para Esteban era seguir a Dios. Aleluya. Y como estaba lleno de gracia, cuando dice la palabra de Dios que estaba lleno de gracia, se refiere
que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? De que la presencia de Dios estaba sobre Esteban. ¿Amén? Y el poder de Dios se manifestaba sobre él. ¿Amén? Hacía grandes prodigios, grandes señales. Dios mostraba su poder a través de este varón. Aleluya. Como ciertamente en esos tiempos, ¿amén?, los que se levantaron contra el pueblo de Dios fueron los saduceos, los escribas, los fariseos. ¿Amén? Y como Esteban estaba en sí lleno del Espíritu Santo, nadie podía reprocharlo. ¿Amén? Porque él tenía sabiduría. Amén. Y dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Amén? ¿De qué señales, de qué prodigios habla la Biblia? De que ciertamente él hacía la voluntad de Dios y Dios se manifestaba a través de su mano. ¿Amén? ¿Por qué? Porque este varón, como dice versos anteriores, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. ¿Amén? Esteban era un varón de fe. Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo. Amén. La presencia de Dios se manifestaba a través de este varón, porque ciertamente él ha dispuesto su vida, su corazón, su ser al servicio del Señor. Qué importante es que nosotros entendamos bien de que el Espíritu de Dios va a estar dispuesto. ¿Amén? El Espíritu de Dios está dispuesto. ¿Amén? Está dispuesto a utilizarte a ti como servidor, como siervo. Está dispuesto a ti para levantarte. El Espíritu de Dios es aquel que va a levantar a su siervo. ¿Quién levantó a Esteban? ¿Quién levantó a Pedro? ¿Quién levantó a Juan? ¿Quién levantó a Pablo? ¿Quién convirtió? Solamente el Espíritu de Dios. ¿Amén? El Espíritu de Dios es quien transforma las mentes, el corazón, las vidas de los creyentes. El Espíritu de Dios había cambiado a los apóstoles. El Espíritu de Dios había transformado a Pedro, un Pedro agresor, un Pedro altivo, un Pedro que había sido rápido, fosforito, como se dice, un Pedro distinto. ¿Ven? Que vemos en Hechos de los Apóstoles a un Pedro cambiado, transformado, renovado. Aleluya. Un Pedro que había estado ciertamente hacia la mira de todos para poder agredir a alguien. Pero vemos a un Pedro distinto ya en Hechos de los Apóstoles. Un Pedro que cambia ciertamente de una forma milagrosa. Dios le cambia porque había venido el Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 2, como el Espíritu de Dios vino sobre Pedro. ¿Ven? Vino sobre Pedro el Espíritu de Dios, y desde ese momento Pedro cambió, transformó su vida. ¿Ven? Y así de la misma forma cambia la vida de Esteban. Y este varón lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, no le importaba dónde enfrentarse. ¿Ven? Tenía el Espíritu de Dios. Y vemos, cómo no, en sí él es arrestado por predicar el Evangelio. Es arrestado, es apresado por los escribas, dice aquí claramente, ¿no? De los libertos, dice la sinagoga de los libertos, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, ¿no? De Asia, disputando con Esteban. Dice, todos se habían unido contra Esteban. ¿Ven? ¿Te das cuenta? Y le persiguieron a Esteban hasta apresarlo. ¿Ven? ¿Y sabes cómo lo hicieron? Como siempre es nuestra justicia, ¿no? La justicia del hombre es trapo de inmundicia. Ni siquiera lo arrestaron por justa causa, sino lo arrestaron ciertamente con blasfemias, con mentiras, con engaños. ¿Eh? Usted va a leer los versos 11, 12, ¿no? Cómo en sí estos sacerdotes, estos hombres de la sinagoga habían planificado su caída, habían planificado cómo arrestarlo, habían planificado cómo apresarlo. ¿Ven? No solamente él ha recibido persecución, vemos también a Pedro, ¿no? Pedro ha sido perseguido, metido a la cárcel. Vemos también a Pablo, como Pablo dice que varias veces querían matarle a Pablo. ¿Ven? Él era antes Saulo, ¿no? Y Saulo había estado en medio de la aprehensión de Esteban para prenderlo, para matarlo. ¿Eh?
Pablo había estado, Saulo de Tarso en esos tiempos. ¿Ven? Pero ahí vemos que Dios había manifestado su mano divina sobre la vida de Esteban. Aleluya. Se glorificó, Dios se engrandeció. Dios, por más que ha querido callar en sí, han querido hacer callar a Jesús, por eso lo crucificaron. ¿Ven? El diablo ha querido hacer callar a todos, persiguió a Pedro, persiguió a Juan, persiguió a los discípulos, apresarlos y matarlos. Eso quiso el diablo desde un principio y eso quiere hasta el día de hoy. ¿Ven? Quiere hacernos callar como cristianos que somos, como hijos de Dios que somos. El diablo quiere hacernos callar. Cállate, ¿por qué predicas? Cállate, ¿por qué anuncias el evangelio? Así, de esa forma viene el diablo, pero que sepa bien el diablo que Dios está con nosotros, aleluya, que Dios va de nuestro lado y nadie va a hacernos callar, aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nadie va a hacernos callar porque tenemos a Dios a nuestro favor, porque Dios está con nosotros y vamos a proclamarlo y vamos a decirlo, que tenemos a un Dios vivo, que tenemos a un Dios que está ciertamente con nosotros y que no nos ha dejado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces en este día el Señor nos habla a través de esta palabra. Tal vez el diablo quiere tu caída, tal vez quiere que tú retrocedas, tal vez quiere que tú, Señor, bajes los brazos, digas, ya me he cansado, ya, mira, he orado, he clamado a Dios y no hay respuesta. No te des por vencido. Mira, Esteban estuvo lleno de fe, aleluya, lleno de fe Esteban. Ciertamente había estado los de la sinagoga para apresarlo, para arrestarlo, para llevarlo a la cárcel, pero por más que esto había contra Esteban, él se quedó firme en su fe. Amén. Firme en su fe. Y dice, habían planificado su caída, como planificaron la caída de Jesús. ¿Amén? Y no solamente de Jesús, también de Pablo. Tú vas a leer en Hechos de los Apóstoles cómo habían planificado los sacerdotes hacerle caer. ¿Sabes? Pablo tenía que ir rumbo ante el César, ¿ven? Cuando fue arrestado. Y cuando fue arrestado tenía que ir al César. Dice, pero los sacerdotes se oponieron, dijeron que vaya a Jerusalén. Y él, ¿sabes qué ellos planificaban? Que en el camino matarlo a Pablo. Eso planifica porque hablaba del evangelio. Pablo hablaba del evangelio, hablaba y les decía las verdades. Les decía toda la verdad a cada uno de ellos. Pero sin embargo, ahí vemos, ¿no?, que Pablo, a pesar de que habían planificado su caída, a pesar de que habían planificado todo el mal contra él, el Espíritu de Dios estuvo con Pablo. ¿Amén? Y de la misma forma estuvo con Esteban, aleluya. ¿Amén? De la misma forma el Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. El Espíritu de Dios está con nosotros. Diga usted, el Espíritu de Dios está conmigo. Aleluya. El Espíritu de Dios está conmigo. Amén, está con nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros. No nos ha dejado. Y se cumple la promesa y dice, no te dejaré huérfano. Yo estaré con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Aleluya. Dios está contigo. Amén. No te sientas sola, no te sientas triste, no te sientas abandonada, no te sientas, bueno, ahora me ha dejado mi esposo, estoy ahora triste, ¿quién va a sostener? No, tu esposo es el Señor, aleluya, aleluya. Dice que Él es padre de huérfanos, esposo de viudas, el Señor está al pendiente tuyo, aleluya, amén. Nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo, le dijo a Josué. Dios está contigo. Dios estuvo con Esteban, Dios estuvo con Pablo, aleluya. Pero ¿sabes qué ellos hacían? Dedicarse al Señor. ¿Sabes qué ellos hacían? Entregar su vida a Dios. ¿Sabes qué ellos hacían? Entregar por completo su vida al Señor. Eso es lo que hacían. Eso es lo que les diferenciaba a estos siervos, de que entregaban su vida al 100% a causa del Señor.
¿Tú puedes dejar todo por el Señor? Yo te pregunto hoy en este día, ¿puedes dejarlo todo? Pero pastor, tengo mi familia, tengo a mis estudios, tengo mi trabajo, tengo esto, tengo el otro. ¿Puedes dejarlo todo por causa de Dios? Por causa del Señor, puedes hacerlo. Puedes dejarlo por causa del Señor, aún tus estudios, tal vez algo que te impide acercarte a Dios. No te digo que dejes los estudios definitivamente, sino que tú dediques más las cosas en Dios que en tus estudios. A eso refiere. Amén. Que tu prioridad sea Dios, que lo primero que tú haces sea Dios, que todo lo primero que sea Dios, al despertar Dios, al comer Dios, al estar en tu casa Dios, al vivir Dios, 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 aleluya. Amén. Por eso Esteban estuvo ahí lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Por más que quisieron su caída, por más que quisieron hacerlo retroceder, por más que quisieron a Esteban a matarlo, a apresarlo, aleluya, por más que quisieron a Esteban agarrarlo, así por más que el diablo quiera callarnos, no lo va a lograr. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya, amén. No lo va a lograr, no va a lograr nuestra caída, no va a lograr que nosotros retrocedamos, no va a lograr que nosotros nos vayamos hacia atrás, no, sino vamos a llegar a la meta, al supremo llamamiento, vamos a llegar a la vida eterna, porque Dios nos está esperando. Aleluya. Pero algo tienes que hacer tú. Algo tenemos que hacer tú y yo. Tenemos que ser como Esteban. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos de la gracia de Dios. Tenemos que llenarnos de fe. Tenemos que ser varones de fe, mujeres de fe. Tenemos que creer en el Señor a pesar de lo que venga y lo que esté al frente de nosotros. Estos ojos de la carne ven la destrucción, ven el fracaso. Estos ojos de la carne ven el pecado, ven la maldad. Estos ojos de la carne, aleluya. Pero cuando tú abres los ojos del Espíritu, ahí tú vas a ver la gloria del Señor. Ahí cuando tú abres los ojos del Espíritu, vas a ver al Señor presente que está contigo y que te va a respaldar y va a andar contigo, aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces Dios está con nosotros. No lo dudes por nada. No dudes por nada que Dios no está contigo. No dudes. Dios está contigo. Dios está a tu lado. Dios siempre está a tu lado. Aleluya. Siervo, sierva del Señor. Tal vez te persiguieron, tal vez como Esteban. Tal vez te apresaron como Esteban. El diablo dijo, voy a agarrarlo este cristiano y no voy a soltarlo, no voy a dejarlo. Te agarró, sí, te agarró el diablo y no quiere soltarte. Por eso no puedes cambiar. El diablo te agarró y por eso no puedes ser distinto. Pero hoy en este día, aleluya, levanta tu mirada hacia el Dios de los cielos, porque Dios te sacará de ese cautiverio, de esa cárcel en la cual tú estás. Dios te va a sacar de ese lugar y te va a dar libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. El Señor va a darnos la libertad. Amén. El Señor va a darnos la libertad. No te sientas acongojado, ni te sientas solo, ni te sientas que Dios no está contigo. Dios está contigo. Dios estuvo con Esteban. Y ahí Dios le mostró, dice que estaba lleno de gracia y lleno de poder. El poder de Dios estuvo con Esteban y hacía grandes prodigios y señales. Amén. Planificaron su caída. Separaron 1, separó 2, separó 3. Separó 4, separó 5, separaron todos contra Esteban y dijeron, hay que apresarlo, hay que aprenderlo. Disputaban contra Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría que tenía y al espíritu con que hablaba, dice. No podían.
El diablo va a quererte engañar, el diablo va a quererte confundir, pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, nadie puede engañarte, aleluya. Cuando tú tienes la presencia de Dios, nadie puede confundirte, porque Dios mismo está contigo, amén. Dios mismo está contigo. Y dice, y solicitaron al pueblo, el verso 11, sobornaron unos y dijeron, había oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y soliviaron, al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Tráiganle, venga, usted va a ir a dar cuentas. ¿Ven? El diablo planifica tu caída. ¿Sabías cuánto más te quieres levantar? El diablo quiere tu caída. El diablo quiere que tú retrocedas. Pero tú no tienes que darle lugar al diablo. ¿Ven? Dice la palabra de Dios. Someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Ven? No tienes que darle lugar al diablo. No tienes que darle por nada lugar al diablo. Dios te ha llamado y tienes que estar firme en tu decisión. Has decidido seguir a Cristo, pues sigue firme en tu decisión. Nadie puede hacerte retroceder. Nadie puede hacerte mirar hacia atrás. Tienes que seguir firme, mi hermana, mi hermano. Tienes que seguir firme. Amén. Yo te exhorto en el Señor. Tú que tal vez te desanimaste, vuelve al camino del Señor, vuelve a las sendas antiguas, vuelve al camino y ahí Dios te mostrará qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué te desanimaste? ¿Por qué bajaste los brazos? Ya no estás orando, ya no estás buscando a Dios, ya te cansaste tal vez de buscarlo, pero hoy en este día el Señor te llama nuevamente. Aleluya. ¿Cuántos Esteban se van a levantar? ¿Cuántos Pedro se van a levantar? ¿Cuántos Pablos se van a levantar para decir, aquí estoy, Señor, estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a seguirte, no importa si dé el precio de mi vida, porque tú primero ofrendaste tu vida, Señor, por mí, lo diste por mí, Señor, ¿cómo yo no voy a darlo por ti? ¿Cómo no voy a entregar mi vida por ti? Esteban estuvo decidido, aun si viene la muerte, no importa. Aún si viene ahí la muerte o a castigarme o a golpearme, no importa. Dios está conmigo y Dios ciertamente me llevará porque Él me prometió levantarme. Él me prometió restaurarme. Él me prometió darme una nueva vida. Él me prometió y Él va a cumplir. Estuvo convencido. Esteban estuvo convencido en su corazón que no importaba lo que iba a pasar, no importaban si le iba a arrestar, si le iban a golpear, no importaba absolutamente nada. Lo importante era entregar la vida por causa del Señor. Aleluya. Y vemos cómo lo aprenden a Esteban. El diablo se enseñorece contra Esteban y lo agarran y lo aprenden, amén. Lo aprenden, lo arrebatan, dice, y lo aprenden y le llevan al concilio. Y ahí empezaban a hablar y dinos, porque en sí tú confiesas al nombre de Jesús y ante el concilio Él habla desde la historia de Abraham. Habla toda la historia, cómo Abraham en sí salió de su tierra y de su parentela y fue a la tierra en la cual Dios le mostró. Habla de Isaac, habla como en su defensa, ¿no? Habla de Isaac, habla de Jacob, habla también de la vida de José, cómo José en sí actuó, cómo José estuvo delante de sus acusadores, aquellos que le vendieron, aquellos que ciertamente le entregaron su vida, y habla y relata cada vida, amén, de Moisés, como en sí Moisés se reflejó en sí su valentía, su esfuerzo, amén, como en sí Dios utilizó la vida de Moisés, como Dios le había escogido, como también en sí Moisés saca en libertad al pueblo de Israel. Habla también de David, habla también de Salomón, en su defensa en sí relata en sí todo lo que había pasado
en la historia en sí de los israelitas. Y al último en sí, Él les reprime a ellos y les dice en el verso 51 del capítulo 7 de Hechos, y les reprime, les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Les reprochó, y Dios mismo en sí ahí les exhortó, les dijo: a vosotros incircuncisos, duros de cerviz, duros de corazón, ha resistido al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces Dios le llamó? Por eso cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿sabes qué hizo? Lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que azotas a los profetas y matas a los que te han sido enviados. Lloró Jesús. ¿Por qué? Porque vio ciertamente de que un pueblo el cual tenía todo para poder ir a los pies de Dios no quiso ir. Su corazón estaba duro, ¿Por qué? Porque no escucharon al Espíritu Santo, porque no escucharon a la voz de Dios. ¿Por qué se endureció su corazón? Porque ciertamente más estaba ahí sus conocimientos humanos que el conocimiento de Dios. Más daban lugar al diablo que al dar lugar a Dios. Por eso endurecieron su corazón, porque las obras de la carne eran más que las obras para Dios. ¿Se da cuenta usted? Es muy importante que nosotros no nos volvamos como estos fariseos, como estos saduceos, como estos escribas, como estos en sí que estuvieron en la antigüedad. Nosotros debemos cuidar mucho, con gran celo, nuestra salvación. Nosotros debemos cuidar con celo nuestra salvación. Amén. No tienes que dejarte guiar por el diablo. Tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes que tener una relación estrecha, una relación íntima con el Espíritu Santo. Y tienes que estar ahí con el Espíritu Santo, apegado, ahí amarlo al Espíritu Santo, hablarlo al Espíritu Santo, tenerlo al Espíritu Santo, ahí estar con Él todos los días de tu vida, los minutos que te restan de vida. Tienes que hablarlo a Él, tienes que hablarlo, decirle: Espíritu Santo, ayúdame, lléname más de ti. Espíritu Santo, quiero hacer tu voluntad. Espíritu de Dios, ayúdame, socórreme. Tienes que tener una relación con el Espíritu Santo, así como Esteban. Entonces vas a entender que no importa nada, no importa si vas preso, no importa si estás a punto de morir, no importa si viene la enfermedad incurable a ti, no importa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tú estás con Dios y Dios está contigo. Aleluya, no te importa nada y vives con Él y andas con Él y estás con Él todos los días de tu vida. Aleluya. Hoy en este tiempo Dios nos ha dado este tiempo para que aprovechemos bien este tiempo y podamos ir a los pies de nuestro Señor y podamos ir a los pies de Dios y decirle: Señor, necesito tu ayuda, necesito que tú vengas y me levantes, Señor. Mira cómo dieron su vida los primeros discípulos, los primeros siervos, cómo dieron su vida por causa del Evangelio. Y nosotros, ¿cuántos rehusamos de escuchar a la voz de Dios? ¿Cuántas veces el pastor te llamó: ven a la iglesia, y no quieres ir? Ven a la iglesia y no quieres ir. ¿Cuántas veces te llamó el Señor? ¿Cuántas veces te llamó el Señor? Te llamaron los pastores: congregate, ven, busca del Señor, pero no quieres ir, no quieres servir a Dios, no quieres hacer su voluntad.
no resistirá mi espíritu, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Aleluya, capítulo 6 de Éxodo dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque el hombre es carne. Aleluya, pero tú que estás ahí escuchando estas palabras, es tiempo de que tú vuelvas a los pies del Señor. Es tiempo de que tú hagas lo que antes hacías. Antes servías a Dios, antes seguías su palabra, antes hacías lo que Dios te decía, y ahora ya estás como rehusando hacer la voluntad de Dios. Estás como, a ver, tal vez lo hago. No. Hoy en este día empieza a predicar, empieza a orar, empieza a leer su palabra, empieza a llenarte de la sabiduría de Dios. Empieza a buscar su presencia, empieza nuevamente, y así puedas en sí estar a cuentas con Dios. Aleluya, aleluya, cuánto dice gloria a Dios. Por tanto, como hoy en este día el Señor nos llama a través de esta palabra, hoy en este día entendamos muy bien de que Dios no te llamará siempre. Si hoy te llama es por su misericordia. Si hoy te llama porque su gracia ha impartido a ti. Si hoy te llama es porque te ama. Si hoy te llama es porque ciertamente eres su hijo. Si hoy te llama a ti para que vuelvas a sus pies, es porque te ama. Aleluya. Cuando leo estos versos bíblicos, cuando leo esta palabra, leo así, capítulo tras capítulo, verso tras verso, y vuelvo a leer, y vuelvo a leer, y vuelvo a leer, cómo Dios se manifestó en Esteban, cómo Dios se manifestó en sus siervos. Hechos de los Apóstoles habla de los primeros cristianos en los cuales establecieron la iglesia. ¿Sabes? Esa es nuestra base. Antes tal vez hacíamos las cosas de los pastores antiguos. Tienes que guardarte, tienes que cantar himnos, ¿qué tienes que hacer esto? ¿Qué tienes que hacer el otro? Como este pastor tan rígido. No hay que escucharle. Antes rechazaban a esos pastores, pero esos pastores fueron los que ciertamente establecieron el ministerio, la obra del Señor aquí en Bolivia. Aleluya. Como antes rechazaron a los pastores, como antes los mentían en calabozos, los hacían comer sapos, como antes los pastores vivieron así en persecución. Antes, ¿sabes? Esta bendita poderosa palabra ha costado la muerte de muchos siervos para que esté en nuestras manos. Ni siquiera lo leemos, ni siquiera nos interesamos. Cada palabra que sale de la palabra del Señor, de la Santa Biblia, es cada palabra que nos edifica. Cada verso que está en su bendita palabra es cada verso que nos anima, que nos levanta, que nos transforma. Aleluya. Por eso hoy en este día te digo a ti que me estás escuchando, basta ya de desanimarte, basta ya de bajar los brazos, basta de ser un cristiano tibio, basta ya de ser un cristiano mediocre. Vayamos rumbo a la vida eterna, vayamos a conquistar las vidas para Cristo, vayamos a hacer la voluntad de Dios, como Esteban, como Pablo, como Pedro, como Juan, como Jacobo, como cada uno de ellos, como Bernabé, como Ananías, como ciertamente estos siervos que entregaron por causa del Evangelio. Hay alguien que quiera decir, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad, estoy dispuesto a seguirte, Señor,
estoy dispuesto a servirte, Dios. Aleluya. Esteban se había defendido con la palabra de Dios. Sus acusadores se habían multiplicado. Había dicho, ahora vamos a matarlo a esto. Se habían ensoberbecido, se habían airado en su corazón. Sí, planificaron su muerte. Pero él les exhortó, incircuncisos, duros de cerviz. Sí, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así han resistido al Espíritu Santo. Pero por lo cual los profetas, ¿acaso no los persuadieron de vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matarme? A vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Oyendo estas cosas se enfurecieron, dice, en sus corazones y crujían sus dientes, dice, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, aleluya, y lleno del Espíritu Santo. Así dijo, aleluya. Aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, dijeron, se taparon los oídos y arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos quieren dar su vida así como Esteban la dio por causa del Evangelio? ¿Cuántos quieren entregar todo por causa del Evangelio? Pero pastor, está mi familia primero. Pero pastor, está mi hogar primero. Pero pastor, es todo esto, mis estudios, o esto, o el otro. ¿Cuántos podemos dar nuestra vida por causa del Evangelio? Esteban dio su vida. Esteban entregó su vida por causa del Evangelio. Fue el primer mártir, el cual se contó dentro de los mártires que fueron posteriores y que habla también Hechos de los Apóstoles. No solo él murió así, sino también Jacobo. Jacobo dice que fue muerto a espada. Dice que Herodes se enfureció y agarró a seguidores y lo agarró y los apresó. En el capítulo 12 de Hechos también vamos a ver cómo Jacobo sí muere a espada. Herodes se enfureció y lo mató a Jacobo. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros hasta hoy no hemos decidido servir al Señor? Es que no puedo ir a la iglesia, es que no puedo servirle, es que no puedo seguirle, es que siempre hay un es que. Pastor, espéreme a la próxima. Hermano, vente a congregar. No, la próxima voy a venir. ¿No viniste la anterior? Es que me había olvidado. ¿Qué realmente está en nosotros? ¿Cómo estamos haciendo las cosas para Dios? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor?
si lo hacemos de corazón, si le buscamos con toda el alma, sabes que los días están contados, el tiempo se termina, el Señor ya viene por su iglesia, ya viene por su pueblo, ya viene por sus hijos, ya viene por ti si estás preparado, ya viene por mí si estoy preparado, si estoy listo, ya viene por su iglesia. Y hay alguien que esté preparado, hay alguien que diga sí, estoy listo, así como Esteban, antes de partir, antes de irse, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. La mejor honra que uno puede recibir es morir por causa del Evangelio. El mejor privilegio que tú puedes recibir es morir por causa del Evangelio. Y aquí Esteban había estado siendo privilegiado de morir y ser mártir por causa del Evangelio. Lo apedrearon sin compasión. Así es el diablo, no tiene compasión de ti, no tiene compasión de nadie. El diablo es así, sea niño, sea joven, sea alto, rico, poderoso, sea sabio, no interesa, voy a destruirlo y voy a destruirlo. El diablo dice así. Dice, aleluya, capítulo 15, versos 9 de Éxodo, el diablo dijo esto, aleluya, el diablo dice esto contra los cristianos, contra aquellos que son fieles, contra aquellos que han decidido seguir a Cristo. ¿Sabes qué dice el diablo? El diablo se ensoberbe en su corazón, el diablo dice, sí, quieres seguir a Dios, quieres servir a Dios, dice estas palabras, capítulo 15, versos 9 de Éxodo. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Así dice el diablo, así dice Satanás contra ti. Pero hoy en este día, aleluya, hoy en este día que sepa bien el diablo que Dios está con nosotros y no nos ha dejado y no nos ha desamparado. Dios está con nosotros, el Espíritu de Dios está con nosotros, el Espíritu de Dios está conmigo. Y voy a seguir, por más que quiera caer el diablo, por más que quiera destruir, voy a seguir estudiando su palabra, voy a seguir meditando en su palabra, voy a seguir sirviéndole, voy a seguir predicando y no voy a cansarme. No voy a cansarme, voy a seguir predicando, casa por casa, voy a ir a predicar su evangelio. Aleluya. Tú te has cansado, dime, tú te has desanimado, tú has bajado los brazos, dime, si bajaste los brazos, es tiempo de levantarlo y de decirlo, aquí estoy, Dios. Estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a seguir, estoy dispuesto a dar mi vida aún por ti. Aleluya, Él está aquí en medio de nosotros, Él está contigo y conmigo. Quiero orar contigo. Quiero orar contigo. Quiero que no hagas ninguna oración así, sin sentido, o sin el corazón. Haz una oración con todo el corazón. Haz una oración con toda tu alma, como si fuera el último día de tu vida. Hazlo con todo tu ser. Hoy en este día vamos a orar
y vamos a clamar el nombre del Señor. No importa lo que estés pasando, no importa si todos han querido mal para ti, no importa si el diablo ha dicho, los perseguiré, los apresaré, mi alma se saciará de ellos, sacarán mi espada y mi espada los destruirá. No importa lo que haya dicho el diablo, aquí lo que importa es lo que ha dicho Dios. Amén. Dios está aquí. Oraremos con todo el corazón. Donde usted está, oremos con todo el corazón. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya, así lo creemos, Señor. Padre bueno, Padre Santo, he escuchado tu palabra, Señor, cómo te manifestaste a través de tus siervos, de Esteban, de Pablo, de Jacobo, de Pedro, de Felipe, como tú te manifestaste a través de tus siervos, Señor. Yo te pido, así como llenaste con tu Espíritu Santo a tus siervos, lléname a mí también, Señor. Yo estoy acá en la tierra y quiero servirte, y quiero seguirte, Dios. Quiero hacer tu voluntad, quiero buscar tu rostro. Permíteme, Señor, servirte este tiempo que me resta tal vez. En este tiempo quiero servirte, Dios. Quiero entregar mi vida a ti, no importando nada, no importando lo que pase, no importando lo que venga, lo importante es que quiero servirte, Señor. Aquí está mi vida, mi corazón, mi alma y todo mi ser. Dios, te lo entrego a ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hoy me declaro tu hijo. Hoy me declaro tu hija libre. Soy tu siervo. Soy tu sierva. Soy el servidor tuyo, Padre. Y quiero servirte, Señor. Aquí está mi vida, mi corazón, mi alma y todo mi ser. Yo te lo entrego a ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Perdóname por no hacer lo correcto. Perdóname por no buscar tu Espíritu. Perdóname por no procurar de guardar mi salvación. Perdóname, Señor. Ayúdame a hacer lo que debo hacer. ¿Y qué debo hacer? Es buscar tu presencia, predicar tu evangelio. Señor, ayúdame a caminar contigo en el nombre santo y poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre bueno. Amén, amén y amén. Aleluya.